Y bueno, una vez más, bienvenidos a esta penúltima clase del 7 de junio del 2004 en este prefacultativo 1-2024. Entonces, vamos a continuar con lo que es el avance. Voy a hacer recuerdo un poquito esto de lo que hemos visto el día sábado, ¿no? Por un lado, tendríamos lo que era la asociación de resistencias en serie y paralelo, ¿no? Donde en un caso va a ser la sumatoria de inversos, en el caso del paralelo, y en el caso del serie era de una simple suma, ¿no? Y habíamos probado que efectivamente la ley de Ohm seguía cumpliéndose, ¿no? Aquí nos dice que el AUX que efectivamente se va a poder conectar temprano también, así se acaba más temprano. Acabando también la clase teórica, perdón, me va a decir si hacemos mañana también un poco más temprano, especialmente para la gente que está viajando, ¿no? Bien, entonces habíamos visto cómo se reduce, por ejemplo, la resistencia cuando están en paralelo y se aumenta cuando están en serie, ¿no? La ley de Ohm siempre nos dice el voltaje es corriente por resistencia, ¿no? Entonces, si nos fijamos, voy a ampliarlo un poco esto es directamente proporcional. Les estoy haciendo recordadas un poquito porque las preguntas teóricas entran también en esta parte, ¿ya? Ok, entonces, dicho esto, yo les había prometido, voy a aprovechar esta mallita para trabajar en una forma. Cuando tenemos varias, no solo resistencias, sino también en este tipo de mallas, cuando tenemos nosotros una serie de resistencias que estarían con una fuente de voltaje en cada malla, ¿no? Recordemos que las mallas eran estos circuitos cerrados que podíamos tener y los nodos, ¿qué cosa eran? Eran simplemente estos puntitos donde se va a interceptar más de una malla. Aquí teníamos un punto, otro punto, ¿no? Entonces, sobre esto, a ver, voy a buscar un cachito de acá también que hemos visto, que eran las fuerzas que se repelen y se atraen, pero aquí tenemos lo que sería una fuente de voltaje, ¿no? Entonces, yo voy a llevarme esto y voy a crear mis circuititos, ¿no? En todo caso, aquí voy a utilizar esto como plantillita. Entonces, yo tengo acá una fuente de voltaje. Esta es mi fuente de voltaje. Le podemos poner otra fuente de voltaje, por ejemplo. Voy a empezar con una malla sencillita que tenga solamente tres resistencias, ¿ya? Vamos a poner aquí una resistencia. Otra resistencia, por aquí, digamos. Vamos a conectar con la otra fuente de voltaje. Y al medio voy a poner una tercera resistencia. Voy a unir. Y en la parte de abajo voy a colocar una conexión
Entonces, voy a aprovechar, aquí tenemos un nodo, y tenemos ahí dos mallitas, ¿no? Ahora voy a poner acá no un valor específico, sino simplemente un R1 y R2 y R3. Ya, lo voy a borrar. Cuadro, solamente esto. Esta resistencia de acá lo voy a llamar R1. A esta de acá la voy a llamar R2. Y a la que está parada la voy a llamar R3. ¿Listo? A este voltaje de acá voy a llevar y lo voy a llamar B1. Y este otro voltaje de acá lo vamos a llamar B2. Esos son los valores conocidos de nuestro circuito. Y ahora nosotros aquí podríamos aplicar, como hemos hecho antes, la ley de Kirchhoff, ¿no? B1, B2, R1, R2 y R3, ¿no? Entonces, nos dicen resolver el circuito conociendo los valores de B1, B2, R1, R2 y R3. ¿Y eso qué significa? Bueno, saber el valor del voltaje en cada una de las resistencias y de la corriente en cada una de las resistencias, ¿no? Ahora, este método que les voy a enseñar no lo van a encontrar en algunos libros, porque es un método empírico, como quien dice, ¿no? Como este, voy a calcular mi resistencia, mi corriente, y decimos, aquí voy a tener una corriente, ¿no? Que le voy a llamar corriente de malla. A esa corriente de malla le voy a llamar corriente I1. Esto es solución. Solución, vamos a colocar dos corrientes de malla I1 e I2. I2 también lo vamos a colocar, ¿no?
En realidad esto vamos a llevarlo allá. Corriente de la malla uno la vamos a llamar I1 y la corriente de la malla 2 la vamos a llamar I2. Voy a decir, por la ley de voltajes de Kirchhoff, y León, la siguiente ecuación, y aquí pongan atención, ¿ya? Vamos a hacer una serie de ecuaciones, ¿no? En realidad estoy haciendo el manejo de esto al mismo tiempo, ¿no? Fíjense que entre I1 e I2, I1 está yendo en sentido horario, I2 también en sentido horario. Entonces, la corriente que circula en I3 sería I1 menos I2. Pues decir, las leyes de voltajes y corrientes de Kirchhoff nos va a decir qué cosa, que la corriente que pasa por este nodo, que sería I1, va a ser igual a I2 menos I3. Pero en todo caso, para no estar entrando en detalle, puede que esta corriente sea, por ejemplo, al revés, ¿no? Entonces, estaría diciendo que esta flechita es supuesto que era en ese sentido, pero en la práctica no. Puede que la corriente que pasa por I3 sea cero. En este momento no sabemos, ¿no? Hay que resolver el circuito para saber exactamente cuánto es cada corriente, ¿no? Lo que sí sabemos es que la sumatoria de voltaje sería este, y en la segunda malla tendríamos que la sumatoria de voltajes sería esta, ¿no? La sumatoria de voltajes en una malla es igual a la caída de voltaje que hay en todos los componentes pasivos, en este caso R1 y R3. Lo mismo por este lado, la sumatoria de los voltajes de estos componentes va a ser igual a al voltaje V2. Pero como estoy trabajando con estas corrientes de malla, a mí se me simplifica. Yo solamente coloco los voltajes, si sale por el positivo, le pongo positivo, si sale por el negativo, le pongo negativo. Y todos los elementos que están dentro de la malla van a estar sumados. Y todos los que están en otras mallas se van a restar. Lo pongo en la ecuación y les va a salir más fácil de lo que he explicado. La primera malla, por ejemplo, está saliendo por el positivo. Entonces digo B1 es positivo. A eso que voy a igualar por ley de Ohm. El voltaje de acá, ¿qué cosa va a ser? R1 e I1, ¿no? Pero aquí también tengo R3 por I1. Entonces voy a sumar ambos, ¿no? Corriente de malla es I1. Digo R1 más R2. Y lo voy a multiplicar por I1. Ahora, también hay que tomar en cuenta que R3 se comporta acá por I2, entonces estoy subiendo al revés, ¿no? Entonces le pongo aquí menos. ¿Qué cosa es en este caso? R3. R3 estoy compartiendo con la otra malla y lo multiplico por I2. Ya tengo mi primera ecuación. ¿Cuáles son mis incógnitas? I1 e I2. Ahora mira,
en esta otra malla, en la segunda malla, donde tendríamos esta otra corriente que es el incógnito, ¿no? A esta nosotros lo estamos tomando en cuenta, ¿ya? Entonces aquí, sale por el negativo, fíjense la corriente, ¿no? Sale por el negativo. Entonces va a ser menos B2 y que es negativo porque está saliendo de eso, ¿no? Ahora, voy a hacer al revés de acá. En este caso, la corriente uno está en contra de la corriente 2. Entonces voy a decir es negativo. ¿Qué cosa estoy compartiendo? R3. R3 está con estas dos, ¿no? Y lo voy a multiplicar por mi corriente I1. Listo. Ahora, aquí voy a sumar, ¿no? Porque estoy hablando de la corriente de malla de esta de acá. Y para aquí, ¿qué va a ser positivo? Va a ser R3 y R2, ¿no? Entonces voy a poner mejor en orden. R2 más R3, ¿no? Y esto lo voy a multiplicar por la corriente de malla, que en este caso es positiva para abajo, ¿no? Listo. Este sería mi sistema de ecuaciones que tengo que resolver. En este caso, miren, eh, parecería que no hemos ahorrado mucho, pero nos hemos ahorrado 5 ecuaciones, ¿no? Encontrando la corriente de acá, simplemente multiplicamos por R1 y ya está el voltaje acá. Multiplicamos por R2 y ya estaría su voltaje. I1 menos I2 y multiplicamos por I3, por R3 y ya tenemos el voltaje en esta resistencia. Entonces, bueno, le pondremos un ejemplito, ¿no? Solución de esto de acá. Entonces, veamos con valores reales. Voy a dar acá esto. Por ejemplo, aquí le voy a poner en R1, digamos, 1 kilo ohmio. Ser 1 kilo ohmio, 2 kilo ohmios. Y aquí que sea 3 kilo ohmios, digamos, ¿no? El voltaje uno que sean 15 voltios, bueno, que sean 20 voltios. Y acá digamos que sean 25 voltios. Bueno, entonces, el ejemplo anterior,
las ecuaciones para calcular las corrientes. Será. Vamos a tomar en cuenta esto. Y voy a dar corrientes. Estoy perdiendo el tiempo. Voy aquí. Esta sería mi malla uno. Y esta de acá que sea mi malla 2. Bueno, una vez que tenemos eso, entonces voy a aprovechar estas mismas ecuaciones, voy a reemplazar los datos, ¿ya? Entonces aquí tengo primer voltaje, 20 voltios. Aquí tendríamos uno, 1 y 2, no, perdón, 1 y 3 kiloohmios. Aquí R3 va a ser 3, 3 es 3, R2 es 2, R3 es 3. Y aquí tendríamos nuestro segundo voltaje, que como está igual saliendo al revés, va a ser menos 25. Entonces, vamos a tener esta ecuacióncita. O si quiere, podemos simplificarlo un poco más todavía. 1 más 3, 4. 2 más 3, 5. Entonces, esto yo lo meto en mi calculadora, ¿no? O puedo resolver a mano. ¿Cómo podríamos resolver a mano? Por ejemplo, yo multiplico aquí con estos dos, y voy a tener el valor, digamos, aquí multiplico por 4 y aquí por 3, sumo y encuentro y 2, luego reemplazo y encuentro y 3, digo y 1. Entonces, esa es una opción. La otra podría ser haciendo un reemplazo, no sé. Como es importante no tanto cómo resuelve, sino tener la respuesta, yo voy a aprovechar que la calculadora tiene ya, en mi caso, un solucionador de sistemas lineales. ¿Ya? Se ve mi calculadora, ¿no? Entonces aquí simplemente le voy a poner 4, los coeficientes que están ahí. Menos 3. Epa, pero, me he salido. Perdón.
presionarle una tecla y listo, se me salió todo. Entonces, otra vez entro acá, eran 4. Aquí voy a poner este de acá, 4. Luego voy a poner 3, negativo. Luego, luego ahí vamos a poner -3, negativo. Y 5. Entonces ya tengo los valores que tenemos aquí. Eso es igual a esto. Entonces esto lo tengo que poner como vectorcito también, ¿no? Entonces pongo 20 y abajo -25. Listo. Si no le entiende la calculadora, no se haga mucho lío, por favor. Resuelvan por el método que les sea más conveniente, ¿no? Fíjense en mi primer valor, y uno dice 2,27. Entonces vamos a poner, entonces sería igual a 2,27. ¿Pero qué cosas? 2,27 en este caso sería por ley de Ohm. Si esto está en kiloohmios y el otro está en voltios, entonces me va a dar inverso del kilo, siempre es miliamperios, por lo tanto. ¿Qué va a pasar con I2? I2, en efecto, está al revés de lo que supuestamente hemos dicho. Y como está al revés, fíjense que también por eso sale negativo. Negativo, -3,6. Entonces, aquí sería -3,6. Si lo redondeamos a dos decimales, sería 3,64 miliamperios. Con esto ya prácticamente ya habíamos tenido la respuesta de lo que necesitábamos, ¿no? Les decía que con tener estas dos corrientes ya podríamos calcular todos los voltajes, ¿ya? Por ejemplo, voy a agarrar y voy a calcular el voltaje sobre la resistencia 1, ¿no? Entonces pondremos a ver los valores de corriente y voltaje. Voltaje, ¿qué es esto? Voltaje, no es valor de potaje, es de voltaje. Las resistencias serán, entonces aquí voy a utilizar, a ver dónde está, voy a insertar una tablita para que sea más bonito. Y voy a decir, bueno, nos faltaría uno más. Aquí le pongo componente. Sí, creo que hay una pregunta. Alguien levantó la manita, pero lo baja muy rápido porque no veo quién fue. Entonces el componente voy a decir R1, R2 o R3, ¿no? Entonces, corriente, para no estar poniendo en cada momento, voy a decir en miliamperios y voltaje directamente en voltios, ¿ya? Corriente en miliamperios y voltaje medido en voltios. Ya, entonces R1, por ejemplo, R1
era un, era esta la corriente, ¿no? 2,27. Entonces, 2,27. En el caso de R2 es esta de acá, pasa solamente la corriente 2, entonces va a ser 3,64 miliamperios. Ahora aquí sería, fíjense, I1 está en contra de I2, ¿no? Entonces, al pasar por este nodo, diríamos, va a ser I1 menos I2 siempre, ¿no? Pero I2 es negativo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una corriente negativa, está al otro lado. Menos por menos da más y en realidad lo que tenemos que hacer es sumar. Entonces, pondremos eso. Listo. Entonces, lo que tendría que hacer es restar, hemos dicho, ¿no? Noten que se va a sumar. Restar, tendríamos 5,9. ¿No? Entonces, 5,9. ¿Por qué error de un decimal? Porque obviamente estaríamos con error de redondeo, en este caso, entre comillas. Lo que sería aquí, si gustan así. Entonces, ahí sí va a ir cabalito. Bueno, el voltaje R1 vale 1. Entonces, multiplicar por esto es lo mismo, ¿no? Un mili por un K, me sale un mili. 2 milis por un K, me salen dos aquí, ¿no? Y así. Esto sería multiplicar por 2. 3,63 por 2. A ver, argumento. Bueno, este lo voy a borrar. Y multiplicamos por 2 y sería 7,27. 7,27 voltios. Y este habría que multiplicar por 3, ¿no? 5,9. Entonces, por 3. 17,72. 17,72. Bueno, entonces esos serían nuestros voltajes y corrientes respectivamente, ¿no? Entonces ya podemos decir, este circuito está resuelto. Ya sabemos los valores de cada una de las corrientes y voltajes en nuestro circuito. Bueno, lo podemos probar si es cierto. Lo podemos probar si es cierto. Entonces, ¿cómo lo probamos? A ver, voy a cerrar esto, cacho, porque después se buguea mi máquina. Vamos a grabar. Si acaso me cuelgue. Bueno, entonces vamos a simular y para eso hemos dicho que voy a utilizar este, por ejemplo, ¿no? Que podemos utilizar el otro también, ¿no? Pero el Proteus es una herramienta un poquito más profesional. Esto no voy a usar.
Esto es otro tipo de fuentes, ¿no? Pues siempre vamos a utilizar una referencia, que es esta de acá, ¿no? La Tierra. ¿Ya? Entonces, sobre esto empezamos a manejar nuestro circuitito. Entonces, teníamos tres resistencias. Una, dos y tres. Así, igualito, R1, R2, R3. Esta estaba parada. La giramos acá y la voy a conectar a mi referencia. Lo mismo esta de acá. Ahora, los valores. Esto era 1 kilo ohm. Esto era de 2 kilo ohmios, 2 kilo ohmios. Y esta de acá es 3 kilo ohmios. ¿Qué más? Nos han dicho dos fuentes, ¿no? Esta la hemos llamado B1 y esta la hemos llamado B2. Pero los valores no eran de 1 y 2 voltios, eran de, recordemos, 20 y 25 voltios respectivamente. Entonces aquí dividimos en 1 voltio, sino 20 voltios. Y este de acá era no de 1 voltio, sino de 25 voltios, ¿no? Ahora esto lo conectamos y ya estaría funcional. Obviamente aquí lo puedo hacer correr, pero no se va a notar nada, ¿no ve? No es como el otro simulador que nos dice, está pasando por ahí la corriente, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer, compañeros, es utilizar un instrumento de medición. Y aquí yo tengo mis instrumentos de medición virtuales, ¿no? Por ejemplo, tengo instrumento de medición de voltios, ¿no? Y aquí podemos utilizar el voltímetro. Como son instrumentos virtuales, puedo utilizar varios voltímetros, ¿no ve? De hecho, no voy a medir sobre las fuentes, voy a medir sobre las resistencias, entonces lo voy a conectar aquí en paralelo. Esto voy a girar. Ahora, ¿qué pasa si lo pongo al revés? Mi voltímetro me va a salir negativo, nada más. Entonces, aquí tengo mis conexiones. Necesitamos uno más, claro que sí. Entonces, la vamos a copiar sobre la resistencia. Entonces, la conectamos. No, de como este nodo es para ambos, entonces puedo conectarlo tranquilamente aquí. Entonces, ¿qué nos debería salir? En R1, que es esta de acá, supuestamente, ¿qué tendríamos que hacer? Ver, según nuestra tablita, 2,27 voltios, en R2, 7,27 y en R3, 17,72. A ver si está bien. Ven, 2,27, 7,27 y 17,7 voltios. ¿No? ¿Por qué me salen con cuatro decimales? Porque mi voltímetro solo tiene para tres dígitos. Ok, bien, entonces, ¿cómo mido corriente? Mido corriente, fácil, ¿no? Agarro ahí, busco un medidor de corriente. El medidor de corriente se llama amperímetro. El medidor de corriente se llama amperímetro. Entonces voy a buscar, acá dice ampmeter, ¿no? Entonces es el amperímetro. Ahora,
mi amperímetro se fija, ahorita está en amperios, ¿no? Yo necesito que este esté midiendo miliamperios. Ahora, ¿cómo nosotros medimos? Tenemos que ir por donde está supuestamente conectado, ¿no? En este caso, vamos a medir abriendo el circuito y colocando dentro lo que sería el valor de mi, o si quieren, el cablecito de mi amperímetro, ¿no? Ahora, la otra lo voy a medir aquí. Entonces, abro y coloco otro amperímetro. Voy a necesitar tres de estos, entonces voy a Tenemos, no, se crea otro. Perímetro. Ah, porque no le he puesto flechita. Instrumentos virtuales, amperímetro. Nuevamente lo corrijo. Mire amperímetros y lo coloco aquí, ¿no? Me fijo que esté conectado aquí y que esté conectado aquí. Justo donde le he sacado. Estoy reemplazando el cablecito por el amperímetro, o si quieren estoy midiendo, abriendo, ¿no? La corriente tenemos que abrir lastimosamente. Y el otro podría ser acá, ¿no? Entonces, voy a bajar esto un poco más para que entre mi otro amperímetro. Entonces, aquí tengo mi amperímetro. Voy a instrumento virtual. El amperímetro acá. Para que se vea, voy a rotarlo. Y nuevamente agarro acá y lo abro, ¿no? Para poderlo medir. En realidad, poco va a ser muy raro la ocasión que van a hacer esto que estoy haciendo ahorita, que poner un instrumento para cada uno. Como es virtual, es gratis, ¿no? Y es fácil colocar 3, 4, 10 instrumentos virtuales para medir todo al mismo tiempo. Un, un caso real, pues tú vas a tener que elegir qué vas a medir, porque tienes un solo instrumento, miliamperímetro. Ok, listo. Entonces, bueno, ahorita lo que me interesa es medir las corrientes, ¿no? Esto va a seguir midiendo. Ah, mira, aquí hemos puesto miliamperios, 1,67 dice. Creo que algo he puesto mal porque aquí debería medir algo y no mide. Entonces, a ver, vamos a ver si es cierto. Está bien. Ya. Este de acá. Está bien. Este de acá. A ver, este me he equivocado. Colocar centímetros. Sí que mide lo que queremos. No estoy buscando es esto. 67 menos 1,67.
Sí, había una pregunta. Como nunca, 62 ahí en línea. Amperímetro DC. Voy a colocarlo acá nuevamente. Abrir y colocamos aquí. Esta vez probaremos. Aquí debería dar, perdón, miliamperios, ¿no? 227. Ahora veremos qué hemos calculado. 227, efectivamente. Voy a moverlo y lo voy a mover en la resistencia 2. Paro esto y voy a volverlo a colocar aquí y vamos a medir en la resistencia 2. ¿Ya? Entonces, para eso, llego acá, y pongo aquí y saliendo de la fuente, ¿no? Vamos a correr para ver cuánto sale. -3,64. ¿Cuánto hemos calculado? 3,63. Bueno, recordemos que aquí era redondeado, ¿no? Era 3,636. Entonces, está bien, 3,64. Voy a verlo otra vez. Borro aquí y colocamos acá. Nos falta esta corriente, ¿no? Entonces, vamos a girarlo. Puedo abrir aquí o puedo abrir aquí. Es lo mismo en este caso porque es la misma resistencia por adelante o por atrás. Lo voy a bajar un poquito y lo pongo aquí. Sí, Karen, creo que ya es hora, ¿no? Probaremos un poquito. La verdad me ha atrasado un poco, así que no va a haber mucho lío que les muestre un ejercicio más, ¿no? Ahora fíjense, 5,91, ¿no ve? 5,91. ¿Por qué el punto uno? Por justamente el error de redondear, ¿no? Bien, entonces ese sería el ejercicio. Mañana vamos a hacer más de este, ¿listo? Con dos mallitas no se nota la simplificación realmente, pero cuando manejamos ya no dos, sino tres, cuatro, seis mallas, ahí se nota que es mucho más sencillo este método, o mucho más rápido incluso, ¿no? Entonces ahí lo voy a dejar por ahí y paro la grabación.